Si se dan cuenta allí, está justo lo que yo quiero que ustedes aprendan. Ajá. La diferencia de quién es el que inicia el proceso de contracción, o sea, quién genera la excitación en cada uno de los componentes. Si ustedes se dan cuenta, en el músculo esquelético lo inicia una neurona, que de hecho la unión se conoce como, ¿alguien sabe cómo se conoce la unión entre una neurona con las fibras que estimulan? Neuromuscular. La unión neuromuscular. Efectivamente, unión neuromuscular, así se llama. Y es por la liberación de acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolina, un neurotransmisor. Entonces, ese neurotransmisor se une con el receptor de acetilcolina, que es un canal de Keyon en la membrana. Del canal de sodio. Exacto. Es un canal de sodio, pero que solo responde si es que, o sea, solo se va a abrir ese canal de sodio cuando se libere acetilcolina en ese lugar. Es el que lo va a iniciar, ¿no? Liberación de acetilcolina, abre canales de sodio, pero que solo se abren con acetilcolina. Después, ustedes si lo comparan con el cardíaco, ay, ¿por qué no se guardó? Si lo comparamos con el cardíaco, quien lo inicia, ahí el potencial de acción es una célula marcapaso. ¿Sí? Las células de Purkinje, que es como se las maneja ahí el libro. Perdón, aunque la realidad es que las células de Purkinje se llaman células marcapaso. ¿De acuerdo? Entonces, después, si ustedes lo ven en el músculo liso, quien puede iniciar un proceso de contracción son tres estímulos: mecánicos, eléctricos y químicos. ¿Mecánico como qué? ¿Qué se imaginan ustedes un estímulo mecánico en el músculo liso que puede iniciar el proceso de contracción? Cuando hacemos ejercicio, puede ser. Mm, no, porque estás usando más músculo esquelético. Aquí es músculo liso. ¿Dónde vamos a encontrar el músculo liso? Esa es la primera pregunta. En las vísceras, en el Doctora, endotelio. Bueno, en la doctora, en las, de los vasos sanguíneos. En vasos sanguíneos, por ejemplo, dime. doctora, una pregunta. Entonces, en el músculo liso podría ser que por el movimiento de peristalsis ahí ocurriría la contracción, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros comemos y está pasando el bolo alimenticio, es uno de los ejemplos en tubo digestivo. La presencia del bolo distiende y eso genera la peristalsis en todos los metros que tenemos de tubo digestivo. O sea, cada que ustedes beben un poquito de agua, se inicia peristalsis. Incluso no es necesario el estímulo mecánico para que iniciemos peristalsis. Con solo que te imagines una hamburguesita con su guacamole así bien rica, ¿no? Ya que empiezas a imaginarlo, se empieza a generar la salivación y inicia una peristalsis. Aparte que nosotros tenemos un ciclo de peristalsis continuo, continuo, continuo. O sea, no necesitas tú el estímulo del bolo para que exista la peristalsis. La peristalsis va a iniciar uno sumado a la peristalsis normal que tenemos. Y eso es parte mecánica, eléctrica del sistema nervioso autónomo que ya vamos a ir viendo. Pero sí, los estímulos mecánicos, eléctricos y químicos. En el caso, por ejemplo, del útero, la presencia del bebé, del feto, el feto ya grandecito, el hecho de que esté presente el bebecito y que genere movimientos, eso estimula también la contracción uterina, ¿sí? Es parte de lo que desencadena el trabajo de parto. Entonces, todos esos estímulos mecánicos pueden generarlo. La presencia de más de 100 cc o 500 cc en vejiga de orina genera la sensación de que tú quieres ir al baño, ¿sí? Y entonces esos 500 cc van a empezar a estimular la contracción de la vejiga para la eliminación de la orina. Se llama micción, ¿sale?
En químicos entran un montón de sustancias, en donde ustedes recuerdan la explicación que les di de los canales ionótropos y metabótropos, en donde les expliqué que los ionótropos se abre el canal y entra el ion, y ese ion que está entrando genera la respuesta. Y otro, el metabótropo, en donde se une la hormona al receptor, que era como una especie de mayordomo. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de eso? Ya se me olvidó, doctora. No tengo ni la menor idea. Yo me acuerdo que sí se los expliqué gracias al mayordomo. Por Miren, ejemplo, en el músculo liso tendría metamótrofo, porque aquí vemos que exactamente, dice con un receptor. exactamente. Hay una hormona que va a llegar al receptor metabótropo, que regularmente se llaman, es un montón de familias, que se llaman proteínas asociadas a proteína G, ¿sí? Y se une a una sustancia, genera que dentro del receptor hay dos proteínas, que cuando se une estas se desacoplan, se separan. Una va a hacer una función a nivel del, del ADN en el núcleo, a modificar ADN en el núcleo para que se sinteticen más hormonas, para que se sinteticen más proteínas, etcétera. Y otro regularmente va a abrir canales. Estos, ya que la sustancia no entra para hacer el cambio, aumentan una serie de sustancias en el citosol que se llaman segundos mensajeros. Seguramente tú leíste en la parte del ROS donde dice que los químicos funcionan por segundo mensajero, como el inositol trifosfato, AMP cíclico, de alguna de los que te menciono ahí. Esos deben de tener bien en claro esa función, porque cuando entran a fisio no se van a cansar. O sea, la verdad es que van a haber muchísimos segundos mensajeros. Y el hecho de que ustedes vayan ya con ese conocimiento de qué es un segundo mensajero, qué es un ion, qué es un canal ionótropo y qué es un canal metabótropo, ya perdí mi lápiz. Les va a ayudar un montón. Ah, aquí está. Sí. Entonces, eso les tiene que quedar claro, ¿no? La diferencia entre un canal ionótropo es que se abre el canal, como todos los que hemos visto antes, por ejemplo, todos los canales de sodio, de calcio por voltaje, los canales de rianodina, los canales de dihidropiridina, sensibles a dihidropiridina, son canales ionótropos. ¿Por qué? Porque abres el canal y entra el ion y hace el cambio, que es despolarizaciones básicamente. Pero en algún momento ustedes van a empezar a conocer los canales metabótropos, que se abren pero no entra la sustancia. Genera cambios en el interior de la célula y esos cambios son los que van a generar la respuesta. Eso hacen estos canales o son parte de la respuesta química que ustedes van a aprender. ¿Sí? Eso es básico. Mande. Miren, ahora, el bebé Yoda. Miren, tenemos el siguiente, el primer canal que se va abriendo, el primer canalito que se va abriendo en el músculo esquelético es un canal de sodio dependiente de voltaje que está en el plasmalema. Sería algo, por ejemplo, vamos a ver si lo puedo hacer acá. Agregamos una capa. Miren. Por ejemplo, el primer canal está acá en la membrana, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito bastante para entender esta parte. El primer canal, como ya lo hemos visto, está acá. Un canal de sodio dependiente de voltaje, abierto primero, en este caso por un canal de acetilcolina. El canal de acá de sodio dependiente de voltaje también se abre, pero ¿quién es el que lo abre? Nuestra célula marcapaso que envía el impulso de despolarización. ¿Sí? Y acá, ¿quién nos va a abrir? Y ojo, el de acá ya no es un canal de sodio dependiente de voltaje.
es un canal de calcio. Esa es la primera diferencia. Cuando yo se los pregunto cuál es el primer canal que se apertura en músculo liso, es el único en donde tú primero vas a escribir un canal de calcio lento, dependiente de voltaje, que está en el plasmalema. ¿De acuerdo? Si te pregunto en cualquiera de los otros dos, los primeros canales son canales de sodio dependientes de voltaje. Listo, miren. El primero es sodio dependiente de voltaje en células en músculo cardíaco, sodio dependiente de voltaje en músculo liso. Segundo canal, se abre un canal de rianodina, obviamente en el corazón también, pero esto lo tienes que aprender bien. El canal de calcio rianodina se vuelve una compuerta. Se vuelve una compuerta. O sea, de ahí también voy a obtener calcio. Y en el otro ya no abres canales, en el músculo liso. Solo abres un canal y de allí se empieza el proceso de activación. ¿Sí? Porque acuérdate que entra el calcio y yo necesito 4 iones de calcio para que se me unan a la calmodulina. ¿Sí? Para que se unan a la calmodulina y entonces yo activo la sinasa de cadena ligera de miosina y ya puedo iniciar el proceso contráctil. En el músculo liso, o sea, en el músculo liso solo necesitas un canal y de ahí ya activas los iones, o sea, entran los iones calcio, se unen 4 a la calmodulina y ya unidos 4 a la calmodulina, activo la sinasa de cadena ligera de miosina para que desacople la miosina y entonces se produzca el proceso de contracción. Eso cambia en el músculo estriado, porque en el músculo estriado seguimos abriendo un canal más, el canal que está en el sarcoplasma, en el retículo sarcoplásmico. Todavía nos falta abrir los canales de rianodina 1 o 2. 1, músculo esquelético, 2, músculo cardíaco. Y el resultado final de abrir los canales de rianodina es aumentar el citosol. ¿Dónde voy a tener más calcio? ¿Dónde hago más calcio, muchachos? El retículo endoplásmico liso. El retículo sarcoplasmático. Muy bien. Y de las dos células, de los dos tejidos cardíaco y esquelético, ¿a dónde va a entrar más calcio? Al cardíaco. El Al cardíaco. cardíaco. ¿Por qué? Porque tenemos la compuerta rianodina abierta todavía. Acá ya se cerró. Esta duró solamente unos milisegundos. La apertura es solamente unos milisegundos. Se abre y se cierra, así como cuando vas al súper, ¿viste? Que vas, está tu presencia y se abre, pasas y se cierra. Así imagínate los canales de rianodina en el músculo esquelético. Eso genera potenciales de acción que nosotros finalmente podemos graficar así, mira. Te lo cuento fácil. En músculo esquelético pasa esto. Se despolariza, se repolariza y esto dura aproximadamente, dicen los libros, 1 milisegundo. ¿Sí? Esta hacia arriba es porque están entrando los iones de sodio, después los iones de calcio, pero se cierran enseguida y esto se debe ahora, vamos a borrar aquí, a la salida, este primero, es porque a mi celulita estoy metiendo iones de sodio, desde acá. Y esta caída que se conoce como repolarización es porque finalmente el potasio que está aquí sigue saliendo y empieza a salir. Se cierran los canales de sodio y hay canales de fuga de potasio. Ahora el potasio se sale y se van las cargas positivas. Realmente no son cargas negativas, solo salen cargas positivas. ¿Sí? 1 milisegundo es lo que dura toda la contracción en el músculo. Y acá, ¿qué crees? Se despolariza, hay un descenso, luego hay aquí una meseta y después de la meseta se repolariza. ¿Esto sabes cuánto dura? Creo que era como 200 milisegundos. Deben de saber. En fisio te lo van a explicar esto del potencial de acción. Pero dura 200 milisegundos. Y en el músculo liso, este potencial de acción es un poco similar al otro, pero dura un poquito más. Dura como, creo que son 10 milisegundos. Varía, ¿no? Esas son las diferencias de potencial de acción, los tiempos. ¿Y a qué se debe? A los canales que tú te vas a aprender acá.
¿Sale? Esa es la diferencia y ese proceso que te estoy explicando acá, que ya viste que está facilito, facilito, está, todo lo que te tienes que aprender es esto, apréndetelo en memoria, se llama acoplamiento, excitación, contracción. Es de dónde obtengo yo el potencial para obtener el calcio y que ese calcio se una a quién. ¿A quién se va a unir el calcio, muchachos? Jesús, ¿a quién se une? La calmodulina. La calmodulina en el caso del músculo liso. Pero estamos diciendo ya después de que el citosol aumenta en el líquido extracelular, ¿a quién se va a unir? ¿En qué A la La troponina C. O la, Exactamente. Bueno, y en vamos a el hacerlo. calcio, Lo Doctor, que nos entonces, ¿cuál dice sería la finalmente, respuesta? La de la troponina. perdón, la Que sí, ¿cuál troponina. Ah, ok, ok. Troponina C, sí, está bien. Finalmente, ese es el objetivo. doctora, Dime. en el músculo liso, como ya no tenemos troponina C, se va a unir a lo que es la calponina y a la... sí, ¿verdad? HH. Justo así. Sale. Igual en el liso es cuando se une con lo de la sinasa, ¿no? Sinasa, se unen. Es que primero tienen que pensar lo que ocurre adentro de la célula. Una cosa es esto que yo les estoy explicando. En el acoplamiento, excitación, contracción, si el calcio que viene de afuera o que viene o que sale del retículo o que está en el retículo sarcoplásmico se va a unir a calmodulina, el calcio que está entrando del líquido extracelular, y el otro se va a unir a la calcecoesterina, o se libera más bien de la calcecoesterina, ¿no? Acá, el calcio que entra de los canales de rianodina van a abrir, perdón, el músculo esquelético y cardíaco, el sodio que entra abre canales de calcio y esos canales de calcio van a entrar para abrir los canales de rianodina. Acá. Pero ojo, eso hace que de la célula, del retículo sarcoplásmico, se liberen grandes cantidades de calcio. Este calcio tiene otro lugar en donde funcionar, que finalmente ese otro lugar en donde funcionar es precisamente acá, en la troponina C, ¿sí? Una cosa es que tú abres estos canales de rianodina para aumentar mucho el calcio, pero ese calcio, finalmente que tú estás aumentando, que estás liberando el retículo sarcoplásmico, vas a usarlo en otro lugar. ¿En dónde vamos a usar ese calcio? Para unirlo precisamente a las troponinas. Específicamente la C, o para unirlo, en este caso, y generar el desacoplamiento con las calponinas, ahorita, con las calponinas y finalmente generar la contracción, que este proceso, ya para generar la contracción, o sea, la parte mecánica, se le llama ciclo de puentes transversales de actomiosina, es decir, acá, en lo que vamos a entender como contracción, por la dinámica de unión de la cabeza de miosina con los sitios activos y ese movimiento secuencial, a eso se le llama ciclo de puentes transversales de actomiosina, al menos en el músculo estriado, ¿sí? Así se le llama. Y lleva esta dinámica: adhesión, separación, flexión, generación de fuerza y readhesión. Apréndanse eso, ¿sí? Esa dinámica se la deben saber de memoria. Yo prefiero que la razonen, pero bueno, apréndansela de memoria. Se adhiere, se separa, se flexiona la cabeza de miosina, genera la fuerza y hay readhesión, ¿sale? Si lo quieren ver en resumen, lo tengo escrito acá en feo porque estaba yo repasando, pero miren esto. Si ustedes se lo aprenden así en el resumen, una ventana aquí. Mande, papi. Papá, mamá, ahorita. Junta, papá, mamá. ¿Dónde están? Ya se fueron. Ah. Es increíble dar clase con una criatura aquí hablando, ¿eh?
Miren, el ciclo de puentes transversales pasa a lo siguiente y con eso terminamos. En la adhesión, la cabeza de miosina está unida a la actina y no hay ATP. Esto es lo que pasa regularmente en el rigor mortis. ¿Viste? Cuando una persona se muere, no hay ATP. No tienes mitocondrias ya para hacer ATP, entonces permanece unida la miosina a los sitios de unión de actina, acuérdate. Así es la actina, tiene su puntito, su sitio de unión, y allí está la cabecita de miosina. ¿Sí? Está unida, está contraído, pues. Y hay ausencia de ATP. O sea, el sitio aquí, el sitio de unión para el ATP, está vacío. Mande. Después, lo que sigue en la separación, que es el segundo paso, ahora sí, se va a unir el ATP. Que es el segundo que se llama separación. ¿Por qué se llama separación? Porque cuando tú agregas el ATP en su sitio para ATP, lo que ocurre es que se reduce la afinidad de la miosina con la actina. Pregunta de examen. ¿Qué función tiene el ATP en el ciclo de puentes transversales o en la dinámica de unión de actina y miosina? Ustedes tienen que saber que reduce la afinidad de la actina con la miosina. ¿Estamos? Reduce la afinidad. No quiero que se los pregunten y no sé, no, sí lo saben. Se lo estoy diciendo ahorita. Después de ese momento, existe una escisión. ¿Qué significa escisión? ¿Se acuerdan? ¿Qué es escindir? Como que romper, separar. Exactamente, romper o separar. Yo les decía, así como cuando cortan su torta, cortan su pan, cortan su pedazo de pizza, están escindiendo, están cortando, ¿de acuerdo? Entonces, el ATP se va a partir y voy a obtener, no lo estoy separando, solo lo estoy partiendo, ADP, adenin difosfato, y un fosfato inorgánico, pero sigue ahí unidito. Imagínate que se parte nada más ahí, en el sitio donde lo parto, y eso produce la flexión de la cabeza de miosina y el desacoplamiento de la actina. O sea, ya se va a mover ahora sí. Y después el cuarto paso es generación de fuerza. Ahora sí se mueve y se fija a otro sitio de unión, a otra actina globular. Eso genera que el brazo de miosina regrese a la posición normal. Regularmente está erguido, aquí está pegado a una miosina y mueve las actinas, las junta, las va acercando más. ¿Sí? Esa es la generación de la fuerza. Y el quinto paso, una readhesión, o sea, busca otra nueva miosina y se queda fija y adherida a ella porque se libera el ATP. ¿De acuerdo? ¿Hola? ¿Estamos? Sí, doctora. Bien, entonces eso lo deben de saber. Y entonces tienen que entender estos dos pasos, el acoplamiento, excitación, contracción, que es cómo los canales, cómo se estimula una fibra, como apertura canales, aumenta el citosol y posteriormente inicia el proceso de contracción. ¿Estamos? Bien, entonces esto lo tienen que saber así de memoria y vamos a empezar la siguiente clase, porque no empezamos esta clase con los vasos sanguíneos, ¿sale? Vamos a ver las capas que tienen, cómo la arteria tiene todas las capas, cómo los capilares no tienen todas las capas y cómo las venas tienen sus diferentes capas, ¿de acuerdo? Para ver las funciones que estos manejan. Creo que es de los primeros sistemas de órganos que vamos a ver y que hay que entender la función, porque es básico para un médico. Entonces, el viernes vamos a terminar esta parte. Sí, el viernes vamos a usar 1 hora para ver este sistema vascular. Y el mismo viernes empezamos en la segunda hora con tejido nervioso. ¿Les parece? Sí, doctora. Sí, doctora. Vámonos. Hasta luego, doctora. Mañana, doctora, ¿qué pasó? Adiós, doctora. Chao. Hasta mañana, doctora. Adiós.
Doctora, ¿puedes subir la clase, porfis? Oye, pero el jueves es, si tenemos clase mañana, mañana vemos Sí, tejido. tenemos clase mañana, doctora. Bueno, mañana vemos sistema vascular y ya el viernes vemos nervios. Sale, Ok, doctora. Hasta mañana. sale. Sí, voy a ver para subir la clase. Gracias. Órale, chao. Chao.